todos, hoy quiero compartir con vosotros una receta sencillísima y riquísima. Un bizcocho típico de Mallorca, el llamado cuarto mallorquín, si es un bizcocho de tamaño individual, o coca de cuartos, si tiene un tamaño grande, para compartir. El cuarto mallorquín es un bizcocho ligerísimo, como las mismísimas nubes. Se suele degustar mojado en una buena taza de chocolate caliente en invierno y con una bola de helado de vainilla en verano. Lo mejor de esta receta es que se prepara con tan solo 3 ingredientes comunes: huevos, azúcar y harina, aunque a día de hoy es mucho más frecuente encontrarla preparada con almidón de patata o a veces también de maíz. A muchos os recordará a la receta de bizcocho genovés sin gluten para bases de tarta que compartí con vosotros hace tiempo. Te dejo la receta aquí arriba por si no la conoces. Y si bien es cierto que tiene gran similitud con él, la proporción de los ingredientes varía, lo que hace este bizcocho más esponjoso que el genovés aún si cabe. Este bizcocho tiene además una historia divertida detrás, y es que la tradición dice que para que no se baje hay que dejarlo caer al suelo al sacarlo del horno. Yo lo haré en el vídeo para ver si realmente es así. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y vamos a ver cómo se prepara este cuarto mallorquín. He comparado muchas fuentes y he encontrado 2 recetas que se repiten una y otra vez. Una que emplea tan solo 100 gramos de almidón y 120 gramos de azúcar por cada 6 huevos, y otra que emplea las proporciones que te muestro aquí en la lista de ingredientes. He probado ambas y te las mostraré al final. Y también te contaré por qué me he decantado por la variante con más almidón y más azúcar. Y ahora sí que sí, vamos con el paso a paso. Comenzamos separando las claras de las yemas de los huevos. Casca los huevos con cuidado y ve pasando la yema de una mitad de la cáscara a otra, dejando caer la clara en un recipiente en el que puedas batir. A continuación, añade la mitad del azúcar glass en el recipiente que tienes las claras. Si no tienes azúcar glass, puedes moler azúcar blanca granulada. Bate a punto de nieve firme. Aunque no es imprescindible emplear varillas eléctricas, es muy recomendable. Al batir las claras con el azúcar, tardan bastante más en alcanzar el punto de nieve firme. Y te aseguro que incluso con varillas eléctricas se te cansa el brazo. Si no tienes varillas eléctricas, pues nada, engaña a alguien en casa para iros turnando en batir las claras. Una vez que las claras estén bien firmes, fíjate, sacudo las varillas y las claras ni se mueven, reserva y comienza a blanquear las yemas. Añade el resto del azúcar glass a las yemas y remueve un poquito antes de encender las varillas, para evitar que el azúcar salte. Bate hasta que las yemas se vuelvan blanquecinas y dupliquen su tamaño. Cuando las tengas listas, tamiza el almidón de patata sobre ellas. Una vez que lo hayas tamizado, remueve igualmente un poco y termina de mezclar muy bien con las varillas eléctricas. Obtendrás una crema densa como estás viendo. Ahora, añade las claras poco a poco y mézclalas con movimientos envolventes para evitar perder el aire que has introducido al batirlas. Piensa que este bizcocho no lleva ningún agente leudante, que son las claras montadas las que aportan volumen. Ve añadiendo las claras poco a poco para que te sea más fácil incorporarlas. Fíjate qué firmes están, que conservan perfectamente la forma. Podrían cortarse casi con un cuchillo. Asegúrate que no quedan pegotes de claras sin integrar. Y ya estaría lista la mezcla. Fíjate qué cremosa es. Comienza a calentar el horno a 180 grados y engrasa un molde de horno metálico. El mío es de 24 x 24 centímetros. Como ves, he puesto papel de horno en la base. Esto es altamente recomendable para poder desmoldar bien el bizcocho. Mi forma favorita de engrasar el molde es con la mano bien limpia. Estoy empleando margarina para ello. Ahora vierte la mezcla dentro del molde engrasado y reparte lo mejor que puedas con una espátula. Procura dejar la superficie lisa, aunque tampoco te obsesiones porque quede perfecta. Lo importante es que haya la misma cantidad de masa por todas partes. Fíjate, lo importante es que tenga la misma altura en toda la superficie del molde. Cuando el horno esté caliente, introduce el molde a altura media. Hornea unos 40 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y te voy a anticipar ya. Si has empleado almidón de patata, verás cómo el bizcocho adquiere mucho volumen en la primera mitad del horneado. Y hacia el final se empieza a contraer, cosa que no pasa si se emplea almidón de maíz o si se emplea harina de trigo. Transcurridos 40 minutos, ya estás viendo que sale contraído de los lados. Pero de todas maneras, yo voy a hacer como manda la tradición para que nadie me diga que el bizcocho se ha encogido por no tirarlo al suelo. Pues al suelo que va el bizcocho que lleva 100 gramos de almidón de patata.
Y ahí va el que lleva 140 gramos de almidón de patata, que he dicho que os iba a mostrar los dos. Tal como te decía, se han contraído por los lados y prometido que no he abierto la puerta del horno. Bueno, pues espera un par de minutos a que no queme en exceso. Asegúrate que los bordes no están pegados al mole y desmola. Transfiere a una rejilla para que se termine de enfriar. Y cuando esté completamente frío, retira el papel de hornear. Como ves, sale sin el más mínimo esfuerzo. Transfiere al lugar donde vayas a servir, si vas a servir entero, o donde vayas a cortar, si vas a servir en cuartos, como voy a hacer yo. Espolvorea una capa bien generosa de azúcar glass por encima. Mira qué preciosidad. A mí me parece que el ser algo irregular le da hasta carácter. Y llega el momento de cortarlo, para ver cómo ha quedado la miga. Emplea, a ser posible, un cuchillo de sierra. Bueno, pues yo creo que se aprecia ya al cortarlo la esponjosidad que tiene. Es una maravilla. Y fíjate qué corte tiene. La miga parece verdadero algodón en cualquiera de las dos versiones. Fíjate qué blandita. Pero bien, aquí va mi opinión personal. El bizcocho con 100 gramos de almidón se contrae bastante más que el que lleva 140 gramos, cosa que en un principio no me parece un problema, ya que no estamos hablando de una base de tarta, no tiene por qué quedar perfecto de forma. Aunque el motivo por el que me quedo con la variante que más almidón lleva es el sabor. El cuarto, que lleva solo 100 gramos, sabe a huevo. He probado diferentes proporciones de azúcar y variando el horneado y sabe a huevo. Y es que a la variante con más almidón no le pasa. Supongo que es el motivo por el que algunas de estas recetas que llevan menos almidón añaden ralladura de limón, que un cuarto mallorquín auténtico no lleva. Así que ahora ya sabes el resultado que da una receta y otra, y por qué me he decantado por la que me he decantado. Fíjate lo que es esta miga, es que no conozco otro bizcocho ni con ni sin gluten que quede igual. Si lo guardas bien cerrado y en un sitio no muy cálido, aguanta perfectamente varios días. Y nada más, yo me voy a tomar mi cuarto mallorquín con una buena bola de helado y espero que os animéis todos a prepararlo en casa. Un saludo a todos.